Teología del poder. Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ezequiel 3:3. Dios como lugar vacío. Sí, Dios como vacío del vacío. Ausencia de la ausencia. Edmond Jabez. Entre Dios y el poder existe un vínculo muy íntimo. Canetti lo señala así en un apunte: es imposible un pensamiento libre de poder que presuponga a Dios. El pensamiento que aspira a Dios se involucra con el poder necesariamente. Un pensamiento en el que no entra en juego el poder solo es posible por fuera de la complicidad entre Theos y Anthropos. De modo que, ya por causa de su condición teológica, el pensamiento de Hegel permanece preso del poder. La religión no está necesariamente ligada a Dios y al poder. La salida hacia lo infinito, que es una expresión genuinamente religiosa, no siempre está animada por el deseo de poder. Lo infinito, en dirección hacia lo cual la conciencia finita, la conciencia del dolor, se desata, puede, aunque no está forzada a hacerlo, adoptar la forma de un poder infinito. El poder no es el elemento definitorio de la infinitud. De este modo, se puede pensar una religión de la amabilidad que precisamente busque lo infinito, lo ilimitado, por fuera del poder, por fuera de la complicidad entre Theos y Anthropos. Sin embargo, para Hegel, el poder representa la determinación fundamental de la religión en general. De manera consecuente, describe las distintas formas de la religión en términos de la lógica del poder. Ya la forma completamente primera de la religión, es decir, la magia, es explicada como una praxis de poder. La magia reposa sobre la convicción de que lo espiritual es el poder sobre la naturaleza. El mago se sabe más elevado que la naturaleza. Su autoconciencia es la conciencia de sí en cuanto poder sobre el poder natural universal y sobre las variaciones de la naturaleza. El estado más elevado de la conciencia en el que se coloca al mago es un estado de poder. Incluso con el ruego se ejerce poder. Este es el recurso de quien carece de poder. Cita: con el ruego uno admite que se encuentra en poder del otro. De ahí que rogar sea a menudo difícil, puesto que precisamente al hacerlo convalido la violencia del capricho del otro sobre mí. Pero se reclama una consecuencia. El ruego ha de ser al mismo tiempo el poder que se ejerce sobre el otro. Se entremezclan dos cosas: el reconocimiento de la supremacía del objeto y la conciencia de mi poder, en virtud de la cual pretendo ejercer supremacía sobre este objeto. Hegel. Hegel también explica los milagros de la religión cristiana en términos de la lógica del poder. Ellos son, en realidad, victorias sobre el entorno natural alcanzadas mediante el poder del espíritu, la intervención en la marcha y en las leyes eternas de la naturaleza. Hegel agrega después, cita: pero en realidad este milagro, esta intervención absoluta, es el espíritu. No cabe duda, la comunicación religiosa no está completamente libre del cálculo del poder. Sin embargo, contiene dimensiones que se sustraen en la economía del poder. El poder no es una determinación fundamental de la religión. También es genuinamente religiosa aquella experiencia extática en la que uno se sumerge en una continuidad del ser. Esta es el regreso al momento en que el hombre era uno con el universo y no se diferenciaba de las estrellas ni del sol. Este devenir uno con el mundo, este regreso al mundo, no es un estado del poder, ya que éste se ocupa del regreso a sí, es decir, de la continuidad del sí mismo. También la fiesta religiosa tiene una dimensión de desrestricción que crea una continuidad. La fiesta es la fusión de la vida humana,
es para la cosa y el individuo del crisol, en que las distinciones se funden al calor intenso de la vida íntima. Hegel une cada religión específica con una representación determinada del poder. En la religión panteísta, la unidad que está en primer lugar es el poder del cual todo parte y al cual todo retorna. Es decir, que es el poder de la sustancia de que las cosas sean y no sean. Aquí Dios es poder porque es sustancia. La elevación religiosa hacia lo infinito es el tránsito de lo accidental a lo sustancial. Dios es un poder sustancial. El hombre, que se sabe dependiente, contingente, se aproxima a un ser que es el poder de que esto contingente sea y no sea. Sin embargo, a la religión del poder sustancial le falta un contenido que sobrepase la determinación abstracta de ser y no ser. Es un poder en sí mismo vano, vacío. No ocurre ninguna mediación entre la unidad del poder y la multiplicidad del mundo que aparece. Rige solamente un desenfreno salvaje de la fantasía. Así, el mundo se desmorona en un tambaleo desenfrenado. La imaginación tambaleante, sin ningún sostén conceptual, produce deformaciones horribles, repugnantes, asquerosas, nos dice Hegel. No hay nada fijo, nada se perfila hacia la belleza. Así, en la religión india de la fantasía, Dios es experimentado como un poder atontado, que también existe para el animal y para éste en su completo atontamiento. La conciencia que subyace tras esta religión no es capaz de transparencia conceptual. Aquí, el hombre tampoco está, según Hegel, muy apartado del animal en cuanto al grado de concentración de la falta de conciencia. No está muy apartado del animal, que no es ningún espíritu consciente. Recae en un atontamiento del que acaba quedando como resultado únicamente la vivacidad del animal. Hegel no cree poder comprobar entre los indios ningún autosentimiento más elevado. No tiene en sí ninguna libertad, ni la auténtica independencia del espíritu. Van tambaleándose por el mundo. Las fronteras entre el hombre y las entidades de la naturaleza se desdibujan inquietantemente. El hombre no es indiferente respecto de las cosas exteriores, porque no tiene en sí ninguna libertad. No tiene la auténtica independencia del espíritu. En todo caso, a la religión india, Hegel le reconoce una bella simpatía y generosidad. Esta religión no distingue estrictamente entre hombre y naturaleza. Todo es antropomorfizado, de modo tal que el hombre, en la naturaleza, camina entre sus semejantes. A todo le otorga la bella manera de ser que él mismo tiene, y así, estrecha contra su pecho como si estuviera animado a todo. No obstante, Hegel atribuye esta bella simpatía, esta amabilidad y jovialidad en el vínculo del hombre con la naturaleza, a una autoconciencia no consolidada, es decir, a que el hombre aún no tiene en sí el contenido de la libertad, del ente eterno, auténticamente en y para sí, a que aún no se sabe más elevado a su contenido, a su determinación respecto del contenido de una fuente de un árbol. Al bello sinfatos, que crea continuidad y proximidad, Hegel lo entiende como la expresión de un estado del espíritu que cabe superar. Ha de aspirarse, por ende, a un despertar sucesivo de la conciencia a su elevación por sobre los estados de unidad inmediata con la naturaleza. Las deficiencias que afectan a aquel poder en sí mismo, vano y vacío, son superados en el siguiente paso de la religión, por cuanto aquí el poder es representado como autodeterminante, ya que engendra representaciones de fines a partir de sí mismo. Se expresa como una actividad atinada, es decir, como sabiduría. El poder abstracto de la sustancia se subjetiviza en un poder sabio. Así pues, el poder supera el carácter abstracto de la sustancia y aparece como un sujeto que se expresa
que actúa. Dios ahora no es lo uno, sino el uno, que se manifiesta poniendo un mundo que tiene fines en sí. Dios es espíritu, que es poder que opera de acuerdo a fines. Cuando Dios es pensado como un sujeto, el mundo no brota sencillamente de él. En lugar de brotar, aparece el crear en cuanto a actividad propia del sujeto. Hegel también describe la creación del mundo en términos de la lógica del poder. En una primera instancia, Dios reposa en sí mismo, sin expresión, pero este poder mudo, sin forma, es, en su eterno silencio y ensimismamiento, solo un momento del poder, no su totalidad. Abandonando su ensimismamiento, pone el mundo afuera y se identifica con él en cuanto suyo. El mundo es una autoexplicación del poder divino que interrumpe expresivamente aquel silencio inicial. La autorrelación del poder es negativa, en la medida en que se relaciona consigo mismo a través del otro puesto por él. Cita: el poder es al mismo tiempo relación negativa consigo mismo, mediación en sí, y en tanto se relaciona consigo mismo negativamente, esta supresión de la identidad abstracta es el poder de lo diferente, de la determinación, es decir, es la creación del mundo. Dios regresa en lo otro de sí a sí mismo. Solo por causa de esta explícita autorrelación, Dios es espíritu. Dios, pues, es más que un productor del mundo, más que una actividad que sale, expandiéndose hacia afuera de sí. Es espíritu porque su salida hacia lo otro, hacia la existencia exterior, resulta ser un regreso a sí. El espíritu en cuanto subjetividad se determina al poner a la existencia exterior expresamente como su propia figura y regresar de ese modo a sí. A este poder universal que ahora actúa como autodeterminación podemos llamarlo sabiduría. Esta autodeterminación se conserva en la existencia exterior. En la medida en que se expresa y debe expresarse, la subjetividad debe darse realidad, es solamente la libre autodeterminación la que se conserva en la realización, en la existencia exterior, en la naturalidad. Si bien el espíritu en cuanto a subjetividad es constitutivo para la religión griega, en esta aún se dispersa en la multiplicidad de sujetos y fines. La falta de poder único, la sabiduría única, la idea única. El Dios de los griegos no es el libre espíritu absoluto, sino el espíritu en una manera particular, en humana limitación, todavía pendiente de condiciones exteriores en cuanto individualmente determinada. El calmo aspecto de tristeza que rodea a los griegos es un signo de falta de libertad. Presienten que por encima de ellos hay algo superior y que es necesaria la transición de las particularidades a su unidad universal. Esta unidad superior, sin embargo, rehúye la comprensión. Es lo superior en general que somete a dioses y a hombres, pero permanece para sí incomprendido y carente de concepto. Los griegos entonces se ven a sí mismos enfrentados al fatum, al destino incomprensible, impotentes, solo pueden volverse libres diciendo sí al ser así. Aquello que es así no puede cargárselo con el deber ser. Es así, no hay nada que hacer, debo tolerarlo. No obstante, esta libertad es abstracta, no es una libertad concreta y positiva. Cita: el individuo puede renunciar a aquello que no se cumple. Es así. Al hacer esto, el individuo, en lugar de oponer el es así, su ser, se retiró a la abstracción. La liberación consiste en la identidad de la voluntad subjetiva con aquello que es. El sujeto es libre, pero solo de manera abstracta. No cabe esperar ningún consuelo, puesto que se renunció enteramente a lo perdido. Es preciso convertir al corazón en la tumba del corazón mismo, para que la violencia del destino dé golpes al aire. Cita: de esta manera, el corazón, al renunciar a sí mismo,
No le deja nada a la violencia con lo que ella pudiera hacerlo. Lo que ella destruye es un ser sin corazón, una exterioridad en la que ya no haya el hombre mismo. Ella golpea, pero él ya se movió. Él es así, frente al que el hombre se vuelve de piedra y su corazón, la tumba del corazón, se asemeja al debe de la naturaleza, que ha de ser superado, aquella imagen uniforme y a la larga monótona de que simplemente es así. Él es así, en el que está arrojada la naturaleza, representa una contrafigura del espíritu, de su libertad. El sí de los griegos, al ser así del destino, es un signo de falta de libertad espiritual. El espíritu se torna libre cuando el es así retrocede frente al yo quiero así. Cita. La autoconciencia no había aún alcanzado en esta época, la de los griegos, la abstracción de la subjetividad. Todavía no había concebido que sobre aquello que hay que decidir debe pronunciar el hombre mismo un yo quiero. Este yo quiero constituye la gran diferencia entre el mundo antiguo y moderno. Para Hegel, vaciar el corazón no es la actividad más elevada del espíritu. El rasgo esencial del espíritu consiste, precisamente, en estar junto a sí, no en el vaciar, sino en el querer, en el saber, en el actuar. Ante el poder incomprensible del destino, el ser ahí no es libre, no está enteramente junto a sí mismo. Cita. El ignorante no es libre, pues se enfrenta con un mundo extraño, un más allá y un fuera de lo que depende, sin que él haya hecho para sí mismo este mundo extraño y por lo tanto esté en él como en el suyo junto a sí mismo. Fin de la cita. La existencia griega, en lugar de querer más, en lugar de quererse, se conforma con el es así. El antropomorfismo griego, según Hegel, tuvo poco alcance, pues la claridad griega natural no llegó a la libertad subjetiva del yo mismo, ni a esta interioridad. El sí griego al es así se da sin comprensión. No obstante, respecto del incomprensible, no es posible ninguna libertad. El poder del destino, por ende, no es un poder libre, liberador. No contiene ninguna transfiguración de la necesidad de libertad. Una libertad auténtica es pensar la necesidad, la liberación, que no es la fuga, la abstracción, hacia un vacío, sí. Consiste en tener el ser y el poner como propios en lo necesario. Sin embargo, el infinito yo quiero liberador no puede arrojarse a un determinado, no puede querer nada discrecional. Más bien, debe querer lo necesario, como la ley, como su ley. Esta ley que, en contraposición al fatum sin concepto e inconcebible, le es accesible al entendimiento. Es un otro, es así. No aquel ser así ante el cual el hombre se volvía de piedra, sino un es así liberador. El camino de la falta de libertad a la libertad es el de un es así, hacia otro es así, o sea, de la piedra a la ley. El yo quiero coincide aquí por completo con el sí en el es así. La más elevada palabra del poder no es no, sino sí. El poder libre brilla en el sí del sometimiento. Cada no, por el contrario, restringe el poder. El poder del uno, del sujeto divino que se manifiesta, adopta en primer término la forma de un señorío. Dios se presenta como Señor que gobierna lo otro, es decir, el mundo puesto por Él. El siguiente paso de la religión se realiza en cuanto el poder se desprende de su carácter de señorío. Dios se manifiesta al poner a su otro enfrente. Este otro, sin embargo, es su viva imagen. Así se ve a sí mismo en lo otro. Si lo otro, o bien el otro, fuera un esclavo, Dios no podría reconocerse a sí mismo en él, porque Dios no es precisamente un esclavo. Dios, como espíritu libre, solo se ve reflejado en el hombre libre. Cita. El sujeto solo se crea a sí mismo, y aquello a lo que se destina es nuevamente solo él mismo.
Para estar realmente determinado en cuanto espíritu, debe negar a esto otro y regresar a sí mismo, pues solo es libre cuando se sabe a sí mismo en lo otro. Pero si se sabe Dios en lo otro, entonces es por ello también lo otro para sí, y se sabe libre. Fin de la cita. El sujeto solo se cree a sí mismo. Esta formulación dice mucho sobre la concepción de Hegel sobre el poder. Quien solo se cree a sí mismo está siempre junto a sí. Dios es poder en la medida en que se cree a sí mismo y mantiene en sí a lo creado. El poder le permite repetir el sí mismo, de modo que lo creado no es algo ajeno, sino su hijo. En la religión de la libertad, el hombre sabe que lo humano es un monumento de lo divino mismo y es entonces libre en su relación con Dios. La libertad respecto de Dios se basa en la identidad con Él. El hombre se ve a sí mismo en Dios y Dios se ve a sí mismo en el hombre. Cita: el hombre se sabe en Dios y Dios y el hombre dicen uno del otro: es espíritu de mi espíritu. El hombre es espíritu como Dios. También tiene consigo, por cierto, la finitud y la separación, pero en la religión supera su finitud, pues es el saber de sí en Dios. Fin de la cita. La religión consumada es una religión en la que la expresión eres espíritu de mi espíritu vale sin restricciones. Cita: la religión consumada es eso, la cristiana. En ella son inseparables el espíritu universal y el particular, el infinito y el finito. Su identidad absoluta es esta religión y su contenido. Fin de la cita. Hegel interpreta también a la religión cristiana continuamente en términos de la lógica del poder. Dios revela que Él es el poder, de poner lo otro y a esto otro, volver a tomarlo y estar, entre tanto, junto a sí. Él se divide y se comunica al poner lo otro, puesto que esto otro es un momento, una parte del mismo, su parte, permanece en lo otro junto a sí. Su poder consiste en que en la separación no padece ningún desgarramiento, sino que regresa así indiviso. Dios es este poder que separa y regresa así. El movimiento eterno de Dios es el regreso así. Solo el poder asegura este automovimiento absoluto, este girar en círculos en torno de sí. Dios es otro nombre para la prolongación ilimitada del sí mismo en lo otro. Él es por todas partes Él mismo. Este poder está por todas partes junto a sí. Es lo fascinante del poder. Dios es libre porque es el poder de ser Él mismo. También podría decirse: soy libre por cuanto soy el poder de ser yo mismo. El poder genera esta continuidad deleitosa del sí mismo. Hegel no considera el poder en función del señorío, sino fundamentalmente en función de la libertad. El señorío es, para Hegel, un estado en el que lo otro sencillamente es reprimido o suprimido. El poder absoluto no domina. En el dominar, lo otro se extingue. De modo que la máxima expresión del poder no será el dominio total del otro, sino la puesta en libertad del otro. Pero esta asociación de libertad y poder tiene como consecuencia que se mantiene una relación de servicio. Dios es el Dios de los hombres libres. Sin embargo, estos son libres en su obediencia. Cita: así es la puesta en libertad del otro como alguien libre, independiente. La libertad cae, en primer lugar, en el sujeto, y Dios permanece en la misma determinación del poder que es para sí, y pone en libertad al sujeto. La diferencia, o la determinación nueva que ha de agregarse, por consiguiente, parece consistir en que ya no se trata meramente de que las criaturas están al servicio, sino que, en el servicio mismo, tienen su libertad. Fin de la cita. El sí o amén hacia el es así coincide eternamente con el yo quiero
pues el sí hacia el otro es, aquí, un sí hacia uno mismo. El señorío es violencia porque podría decirse, no atrapa ni somete lo suficiente, porque no es poder. Según Hegel, el poder es precisamente lo que transforma el señorío en libertad. Cuando reina el poder, no hay violencia que cause estragos. En el campo del poder no hay un otro que someter o dominar, pues todo se deja arrebatar por la corriente del poder irresistible. Nada preserva en una otredad cerrada o obstinada que debiera ser forzada violentamente. Quien se deje arrebatar no será dominado ni forzado. Este es libre en un sentido especial. Si bien el poder arrastra todo consigo, este arrastrar consigo al mismo tiempo arrebata todo. El esplendor no reposa en el señorío, no es autoritario. El ser augusto no es idéntico al ser señor. En ningún caso puede tratarse de la violencia en el sentido de que el poder somete. Este poder que somete, diría Hegel, no es violento ni brutal, no fuerza a lo otro. Cuando el poder gana, en espacio, todo se ajusta a su entramado y lo hace, de hecho, por propia voluntad. La recriminación de que Hegel esbozó una teología del señorío no da enteramente en el blanco. La crítica de Hegel debería proceder de manera mucho más diferenciada e ir al fondo, ya que la pretensión de Hegel es precisamente pensar a Dios sin señorío, hacer pensable una religión de la libertad. Se deben plantear preguntas de naturaleza más fundamental. ¿Es efectivamente el poder la determinación fundamental de la religión en general? ¿Es toda religión teológica? ¿Existe en general una teología que no sea teología del señorío? La representación de la sustancia está ligada a la del poder, y el poder profundiza la interioridad subjetiva. Lo otro del poder presupone un despaciamiento, un desinteriorización del ser. A la idea de una religión de la amabilidad se aproxima en mayor grado la religión budista en la medida en que niega radicalmente la sustancialidad del ser. Pero Hegel le quita la amabilidad al budismo al imponerle categorías como teológicas, como sustancia, esencia, Dios, creación, poder o señorío. El budismo niega todos estos conceptos. Precisamente en eso consiste la negatividad radical de la nada budista. La nada budista significa que nada se empecina consigo mismo, nada se obstina en sí. Esta nada vuelve imposible en cierto lugar a una condensación. El escándalo del budismo de Hegel consiste en que sustancializa a esta nada desustancializante, en que comprende el vacío como plenitud. Con ello, tergiversa al budismo, a esta religión del vacío, volviéndola una religión de la sustancialidad. Llena el vacío de la nada con contenidos sustanciales. La nada es, según Hegel, lo abstractamente uno consigo mismo que se halla en eterno reposo y es inmutable en sí. El ser supremo, que es existente en sí y que descansa y se empecina en sí mismo. Hegel hace de la nada incluso un principio del surgimiento. De la nada surgió todo, a la nada vuelve todo. La nada es lo uno, el principio y el fin de todo. La nada budista no es una entidad ontoteológica que hiciera surgir algo, está vacía ella misma. En este vacío del vacío tiene también su origen, en última instancia, el ethos budista de la amabilidad. La sustancialización de la nada conduce necesariamente a su teologización. Hegel, pues, interpreta la nada como un sinónimo de Dios. Cita: a primera vista, debe llamar la atención que el hombre piense a Dios como nada. Esto resulta algo de la mayor singularidad, pero analizado el asunto más cuidadosamente, esta determinación significa lo siguiente: Dios no es absoluto, nada determinado, es lo indeterminado. No existe rasgo determinado del tipo que fuera que corresponda a Dios. Él es lo infinito. Esto significa tanto como Dios es la negación
de todo lo particular. La nada budista no es una trascendencia que evitara, como en la teología negativa, toda determinación. No existe una gradiente ontológica entre la nada y el ente. La nada solo señala que todo está vacío, que no hay ningún vallado sustancial. La nada no es Dios. Más bien, correspondería decir, también Dios es nada, es decir, está vacío. El pensamiento ontoteológico reúne sustancia, Dios y poder necesariamente entre sí. Así, Hegel sustancializa también la nada budista en un poder divino. La nada es el poder sustancial que rige el mundo, que hace surgir y devenir a todas las cosas en una comunidad racional. Es poder señorío el hacer y la conservación del mundo, de la naturaleza y de todas las cosas, el poder absoluto. Dios es sustancia, sustancia es poder. Por lo tanto, Dios es poder. Cita. Dios es el poder absoluto, debemos decirlo. Él solo es el poder. Todo lo que se permite decir de sí mismo que tiene realidad efectiva, es superado. Es solo un momento del Dios absoluto, el poder absoluto. Solo Dios es la única realidad auténtica. Esto también subyace tras las representaciones de Dios en nuestra religión. Fin de la cita. La nada budista es, en realidad, todo lo contrario del poder. Cuando no hay concentración ni continuidad sustancial, ni interioridad subjetiva, ni contracción hacia sí, cuando ya no hay nada persistente, tampoco surge un poder. La nada significa que no hay nada a lo que pudiera adherirse el poder. El vacío de la nada permite que todo transcurra, se combine y se refleje mutuamente. Afloja la rigidez. En eso consiste su amabilidad. Según Hegel, el budismo no sobrepasa la religión natural porque Buda, un hombre natural, es venerado inmediatamente como un dios. De este modo, se origina la contradicción de que lo absoluto, en la forma de uno de estos hombres, se vuelve objeto de veneración. En la religión cristiana, por cierto, Dios es forma de hombre, pero esta veneración, según Hegel, posee un carácter enteramente distinto, pues el hombre que ha padecido, muerto, resucitado e ido al cielo, no es el hombre en su existencia inmediata, sensible, sino que lleva la forma del espíritu en sí. Buda, por el contrario, es un hombre natural. Se da aquí, según Hegel, el contraste monstruosísimo de que, en la finitud inmediata del hombre, se deba venerar a lo absoluto. La otredad de la religión budista respecto del budismo tal como lo entiende Hegel se ve particularmente clara en el budismo zen. Para Hegel, sería completamente inentendible, por ejemplo, la exhortación del maestro zen Linji a matar a Buda. Si encontráis a Buda, matad a Buda. Entonces alcanzaréis por primera vez liberación. Ya no estaréis atados por las cosas y penetraréis todo libremente. Es lícito, por ende, dar con la idea de que también Buda es de vacío. El maestro Zen, Junmen, por lo visto, sabe cómo se alcanza la paz ilimitada, la amabilidad sin término. Se recomienda la destrucción de lo sagrado. Cita. Inmediatamente después de su nacimiento, el Buda señaló con una mano al cielo y con la otra a la tierra. Dio 7 pasos en círculo, miró hacia los 4 puntos cardinales y dijo, «En el cielo y en la tierra, soy el único venerado». El maestro Junmen dijo, «Si entonces yo lo hubiera presenciado, lo habría derribado de un bastonazo y arrojado a los perros para que lo devoraran. Augusta empresa en pos de la paz en la tierra». Junmen Sam Bote von Polkantoberg. Aquí es negado el nombre sin par, el uno. Esta destrucción del nombre es al mismo tiempo un giro radical contra el poder, pues
Este mora en el nombre. Esta destrucción, pues, representa una augusta empresa en pos de la paz de la tierra. La negatividad de la nada crea, según Hegel, una interioridad autorreferencial, que es el poder de transformar toda objetividad en algo negativo. Solo queda la autorreferencia, es decir, la vanidad. Por consiguiente, la meditación budista se entrega a un goce de sí. Para Hegel, es una autoocupación con uno mismo, un retorno a sí o un sorberse a uno mismo. Esta autorrelación absoluta es una fórmula de la inmortalidad. Cita: la idea de inmortalidad reposa en que el hombre sea pensante, que esté junto a sí en su libertad. De este modo, es del todo independiente y no puede irrumpir un otro en su libertad. Solo se relaciona consigo mismo y no puede hacerse valer un otro en él. Hegel. En el budismo, la libertad no se alcanza en el camino de una interioridad absoluta. No se aspira a la dicha de la autoridad referenciada a sí misma en la que lo otro estaría internamente suprimido. El objetivo de la meditación budista no es la libertad del que existe solo en sí, se mueve solo en sí. Más bien se trata de lograr desaparecerse y liberarse mediante la meditación, de desaparecerse mediante la respiración. No se trata de sumergirse en un espacio interior del yo, de estar lejos del otro, enteramente junto a sí, enteramente adentro, sino de estar enteramente afuera, desprendido, de ir hacia el otro sin ir consigo mismo. Es decir, se trata de ser amable. Lo que le falta totalmente a la religión budista, según Hegel, es la subjetividad, que es, en sí, poder. Está ausente, de hecho, el uno, que es íntegramente excluyente, que no tiene un otro junto a sí, ni tolera nada junto a sí que tenga independencia. El carácter vacío de la nada budista no permite la concentración en uno mismo, es decir, la formación de una interioridad excluyente. En contraposición a aquella subjetividad que es íntegramente excluyente, el vacío es íntegramente receptor. En ello consiste su amabilidad. El concepto budista de no habitar en ninguna parte se opone a la fijación de la sustancia y a la rebeldía del sujeto. Es la contrafigura del espíritu de Hegel, que por todas partes está en casa junto a sí. Quien no habita en ninguna parte no conoce ningún regreso así obsesivo. Este, también junto a sí mismo, está de invitado. La hospitalidad que representa el ethos del budismo despierta de este estar de invitado, de la renuncia a la autosuficiencia del estar en casa. También la filosofía de Levinas se puede entender como un intento de esbozar un pensamiento libre de poder, de pensar a Dios más allá del poder, más allá de la sustancialidad, más allá de la obsesión del regreso a sí. El poder es la capacidad de estar junto a sí en lo otro. Engendra un continuum del sí mismo. La impotencia, por consecuencia, significa que yo estoy enteramente en manos de lo otro, que lo otro irrumpe en mi interioridad sin mi consentimiento, me coloca, con ello, en una posición de pasividad radical y destruye mi libertad. Así, la maximización del poder implica la minimización de la pasividad y del estar expuesto. El poder infinito produce una libertad infinita, una interioridad absoluta respecto de la cual todo afuera está erradicado. Levinas conoce esta lógica fundamental del poder. Cita: esta potencia esencial del humano, o este coraje de ser, se muestra concretamente en el sostenimiento de su identidad contra todo lo que pudiera alterar su autosuficiencia o su para sí. Se muestra en la negativa de parte de la identidad humana a estar sujeto a cualquier tipo de efecto que sea producido sobre ella sin su consentimiento. Una actividad que, sin embargo, no puede pasar por alto lo que amenaza con alienarla. El no pasar por alto o el conocimiento del otro como algo dado permite sobrepasar la afinidad.
el conocimiento sobre el entendimiento, que se eleva hasta la razón, expande el poder hasta lo infinito y reclama, con la filosofía de Hegel, que nada más sea dejado afuera. Levinas. Fin de la cita. El poder habilita al espíritu para erigir una interioridad absoluta que no se involucre con ninguna afuera y hacer, por ello, enteramente él mismo, a estar enteramente adentro en el afuera, es decir, a estar en el interior del sí mismo. A esta inmanencia del sí mismo, Levinas contrapone la trascendencia, el énfasis de la exterioridad, el afuera en el que ya no es posible un estar junto a sí, un regreso a sí, una contracción hacia sí. La salida hacia este afuera es, para Levinas, una experiencia genuinamente religiosa. Esta salida desata la interioridad, el interior. Levinas se muestra contrario a aquel programa filosófico que pretende asentar lo religioso sobre una filosofía de la unidad y de la totalidad del ser llamado espíritu. Contra este modelo hegeliano de religión, Levinas intenta pensar un más allá del ser, o sea, entender a un Dios no contaminado por el ser, establecer a Dios en el gemido de la sustancialidad. A este Dios no pensado ni como sustancia ni como sujeto, a esta experiencia de lo religioso totalmente diferente, en esto consiste lo especial del pensamiento leviniano, conduce la cercanía o la bondad del para el otro. El ser es siempre, para Levinas, un ser uno mismo, es decir, un regreso a sí, que solo se puede abandonar en un estado de pasividad o de exposición respecto del otro, en el para el otro incondicionado. Levinas recurre a una dimensión de la pasividad que es más pasiva que la materia. La pasividad de la materia todavía sería un fenómeno del ser. La profundización de la pasividad deja al descubierto un área antes del ser. El vestíbulo del ser es un lugar o un no lugar en el que el ser uno mismo de súbito se transforma radicalmente en un ser para el otro. En este vestíbulo del ser soy arrastrado, antes de todo, ser consciente, antes de todo, ser uno mismo, hacia una responsabilidad preconsciente respecto del otro. Solamente en la brecha, en la conciencia, en esta forma particular de la impotencia, del no poder, incluso de la ausencia, uno está siguiendo la huella de Dios. Dios habita en esta brecha particular, en las heridas, en la conciencia. En la brecha, todo ser uno mismo se desgarra, se torna imposible el regreso así. En la brecha estoy radicalmente en otro lugar. Esta disloca al yo. Este, en otro lugar, no es, según Levinas, un desierto, sino la bondad por medio de la cual el yo es arrancado de su regreso irresistible hacia sí. Es la responsabilidad en la cual el sujeto se aliena dentro de los trasfondos de su identidad. Solo soy bueno, en sentido enfático, cuando es absolutamente imposible retornar a mí. Allí donde estoy arrancado de mí, donde se produce una brecha en mi conciencia, en el ser, allí está Dios. Dios me busca en mi absoluta exposición respecto del otro, la cual se expresa como un para el otro. El Dios de Levinas, por ende, sería todo lo contrario de aquel espíritu hegeliano, que por todas partes se recobra, que habita por todas partes en sí mismo. A la hegeliana religión del espíritu, del poder y de la libertad, Levinas contrapone una religión de la rehennidad. El rehén es una contrafigura del espíritu. En la oposición del espíritu, el rehén está en manos del otro y, de hecho, sin ninguna posibilidad de erguirse firme contra el otro. El espíritu de Hegel es un nominativo poderoso que siempre está decidido en favor de sí mismo.
Su poder se ocupa de conservar una postura recta. El rehén, por el contrario, está inclinado hacia el acusativo. De este modo, Levinas realiza un abrupto cambio de caso, el cambio del nominativo al acusativo, del poder a la impotencia, del espíritu al rehén. El peso de la responsabilidad inclina al sujeto hacia el acusativo, al ser uno mismo, hacia el ser para el otro. La responsabilidad, por ende, sería todo lo contrario del estar recto. Levinas se aferra a Dios. Este brilla por su ausencia. Su enigmática presencia se condensa en el repliegue. La huella de Dios se marca y se desdibuja. Levinas llama la atención, en repetidas ocasiones, sobre esta ausencia particular, incluso nocturna, de Dios. Cita: en el espacio como vacío, que no es nada, sino que es como la noche, se muestra enigmáticamente como una luz titilante esta huella del infinito. Levinas. Como una impronunciable escritura, solo se muestra en el repliegue. A ella se le acerca el lenguaje solo en el dolor de la expresión. Todo este repliegue y esta retirada custodian una presencia nocturna de Dios, la cual solo se manifiesta para replegarse otra vez en su enigmática ausencia. Dios no solo gobierna donde se despliega la luz, sino también donde se despliega la oscuridad. En contraposición al vacío budista, que está vacío él mismo, el vacío de Levinas está todo lo contrario de vacío. Una teología del enigma o de la noche lo condensa en una presencia excepcional de Dios que se anuncia en el repliegue. Toda la pasibilidad que Levinas evoca no parece valer para su Dios. Él reina. Levinas habla del reino de un rey invisible, de un Dios no conceptualizable, de un Dios no contemporáneo, esto es, no presente. El contenido positivo de este reino de Dios es el bien que reina en su bondad. Se trata de un poder regente del pronombre que marca con su sello todo lo que puede tener un nombre. Por cierto, no es ni el poder de la sustancia ni el poder del sujeto del espíritu. Pero, ¿podría ser descrito con mayor precisión este poder del sello? ¿No introduce aquí Levinas algo a lo que debería haber renunciado? Detrás del repliegue y huella se restituye un poder extraordinario que domina más allá del entramado de poder, un poder que se abre a una particular laxitud. Al Dios de la libertad hegeliano se le opone un Dios de laxitud, de la excepción, augusta, edificante laxitud. Levinas habría destacado la tesis de Hegel, a pesar de todas las diferencias con él, según la cual el objeto de la religión es Dios y nada más que Dios. También para Levinas, una religión sin Dios sería impensable. Detrás de su acusativo se eleva un poderoso nominativo, un él, un pronombre, que es más poderoso que todo nombre ordinario. No habría ningún pensamiento libre de poder y dominio mientras se siga apelando al pronombre. La amabilidad se debe precisamente a la experiencia de que también el pronombre, de que también él está vacío. Levinas habría debido reconocer que admitida la existencia de Dios, no es posible ningún pensamiento en el que no entre en juego el poder, ningún pensamiento de la amabilidad. Ni el espíritu hegeliano, ni el rehén leviniano, ni el nominativo, ni el acusativo son amables. La amabilidad abandona el caso mismo, se eleva por sobre las declinaciones.